bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión: dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación del futuro. En nuestras últimas sesiones, hemos aprendido que la arquitectura de un sistema y la integridad de señal son dos caras de la misma moneda. Hoy, vamos a hablar de la herramienta que une estos dos mundos: el puente que conecta el diagrama de bloques conceptual con la realidad física de la placa. Hoy vamos a hablar del arte y la ciencia del floor planning o plan de piso. Tradicionalmente, el floor planning era algo que se hacía al final, cuando el esquemático ya estaba terminado. Era un simple paso de diseño, casi un trámite. Pero en el mundo de los diseños complejos y de alta velocidad, esto ha cambiado radicalmente. El floor planning ya no es un paso, es un análisis. Es una de las comprobaciones de viabilidad más críticas que hacemos en las primeras etapas del proyecto. ¿Por qué? Porque si no podemos encontrar una disposición de componentes en la placa que nos permita tener longitudes de pista que cumplan con nuestros presupuestos de pérdidas, o que respete las limitaciones de mapeo de puertos, o que encaje en el tamaño de la placa, entonces la arquitectura, tal y como la hemos concebido, no es viable. Punto. Y si no es viable, tenemos que volver a la mesa de dibujo. Hay que cambiar los diagramas de bloques, la selección de dispositivos, el tamaño de la placa. Algo tiene que ceder. Por eso, una arquitectura de hardware no puede ser aprobada hasta que este análisis se haya completado. Así que, en realidad, creamos dos floor plans. El primero es un análisis de plan de piso, en una etapa temprana, que hacemos cuando estamos escribiendo la propuesta. El segundo es un plan de piso de diseño de layout, que se hace en la herramienta de PCB como un paso de diseño formal. El segundo debería ser una réplica precisa del primero. Hoy nos centraremos en el primero, en el análisis. Los objetivos de este análisis temprano son múltiples. En primer lugar, identificar y eliminar los cruces de buses de alta velocidad. Piensen en ello como diseñar el trazado de las autopistas en una ciudad antes de construir los edificios. Si dos autopistas principales se cruzan, necesitas un complejo paso a desnivel, lo que en nuestro mundo se traduce en más capas en la PCB y, por tanto, más costo. En segundo lugar, es una comprobación de que todo encaja. ¿Podemos meter todos nuestros componentes principales y de soporte en el tamaño de placa que tenemos? En tercer lugar, y crucialmente, nos permite medir las distancias. Necesitamos obtener una estimación de la longitud de las pistas para nuestros cálculos de presupuesto de pérdidas y de temporización. Y finalmente, ayuda al equipo de ingeniería mecánica a empezar a pensar en el chasis y en la disipación de calor. Antes de empezar a dibujar, podemos hacer un cálculo rápido de densidad. ¿Caben todos nuestros componentes? Una regla general es que podemos encajar entre 30 y 100 componentes por pulgada cuadrada, 30 para diseños muy densos en IoC, como una placa de switch, 100 para procesamientos más sencillas. Podemos estimar el número total de componentes basándonos en los pines de nuestros chips principales. Una FPGA, por ejemplo, podría necesitar unos 0.7 componentes de soporte por cada pin. Sumamos los componentes de cada subsistema y la dividimos por el área de la placa. Si el número es demasiado alto, ya sabemos que tenemos un problema de arquitectura. Ahora, ¿cómo creamos este análisis de plan de piso? El método tradicional de dibujar rectángulos en un editor de diagramas es bueno para la documentación corporativa, pero no nos da la confianza ni la precisión que necesitamos para medir longitudes de pista. El método que yo prefiero y que les recomiendo es lo que yo llamo el floor plan fotográfico. Es un montaje, un collage. Es como construir un modelo a escala de nuestro diseño usando fotografías. Es rápido, es visualmente intuitivo y es sorprendentemente preciso. ¿Cómo se hace? Primero creamos una plantilla. Buscamos en Internet o en nuestro laboratorio fotografías de alta resolución de placas complejas vistas desde arriba. También necesitamos una imagen de una regla en pulgadas y milímetros. Pegamos todo en un editor de imágenes como MS Paint. Luego escalamos todas las imágenes de las placas para que coincidan con la regla. Ahora todas nuestras imágenes de referencia están a la misma escala. El siguiente paso es crear nuestro lienzo. Podemos coger una de las imágenes de placa, borrar todos sus componentes y rellenarla con un color verde, o simplemente dibujar el contorno de nuestra placa a la escala de la regla. Y ahora empieza la diversión. Es como jugar al Tetris o hacer un collage. Vemos nuestro diagrama de bloques, identificamos un componente. Por ejemplo, una memoria DDR4. Buscamos en nuestras imágenes de referencia un área de memoria que se parezca, la seleccionamos, la copiamos, la pegamos en nuestro lienzo y la movemos a su sitio. Hacemos lo mismo con los ASICs, los VRMs, los conectores, todo. Si una pieza no tiene el tamaño correcto según su hoja de datos, la escalamos usando la regla. En 1 o 2 horas, tenemos una representación fotorrealista y a escala de nuestra placa. Pero esto es solo el lienzo. La parte funcional del floor planning es saber dónde colocar cada pieza. Esto no es aleatorio. Un chip de puente de backplane va cerca del conector de backplane. Un chip PHY va cerca del conector de Ethernet. Los chips de memoria y VRM van pegados al ASIC al que sirven. Llenamos el espacio de forma eficiente dejando canales anchos y libres de componentes para el ruteo de las señales de alta velocidad. Una vez que todas las piezas están en su sitio, llega el momento del flow plan. Con líneas de diferentes colores, dibujamos las rutas de los principales buses de alta velocidad. ¿A dónde va el bus PCE? ¿El bus de memoria? ¿El enlace Ethernet?
Este mapa de flujos nos muestra inmediatamente los problemas. Si dos líneas de colores diferentes se cruzan, significa que necesitamos más capas o que tenemos que reorganizar la colocación de los componentes o la asignación de pines para eliminar ese cruce. Y lo más importante, con la regla que tenemos en nuestra plantilla, podemos medir la longitud de estas líneas de colores. Mide la pista del enlace CERDES 20 centímetros. Introducimos ese número en nuestro cálculo de presupuesto de pérdidas. ¿El resultado es bueno? Perfecto. ¿No lo es? Entonces tenemos que actuar. Tenemos que mover los componentes para cortar la pista o considerar cambiar a un material de PCL de menor pérdida o añadir un chip retimer. Y esta decisión la tomamos ahora, en la fase de propuesta, no cuando el layout está a medias y es demasiado tarde. Para los que no confíen en la precisión de este método gráfico, existe una alternativa más laboriosa pero aún más precisa: crear un esquemático y un layout preliminares solo con los componentes, sin conexiones. Pero honestamente, para la mayoría de los propósitos de análisis temprano, el floor plan fotográfico es una herramienta increíblemente poderosa, rápida y efectiva. En resumen, el floor planning ha evolucionado de ser simplemente un paso de diseño a ser una de las herramientas de análisis arquitectónico más importantes que tenemos. Es el campo de pruebas donde las ideas se enfrentan a la realidad física. Es donde validamos nuestras asunciones sobre el espacio, las distancias y los flujos de señal. Es donde descubrimos problemas de viabilidad antes de que se conviertan en crisis. Dominar el arte del floor planning temprano no es solo una habilidad de diseño, es una estrategia fundamental para mitigar riesgos y asegurar el éxito de cualquier proyecto de hardware complejo.